entrar al tratamiento periodístico, es un antecedente. La segunda es una nota en la persona es absuelta en aplicación a la ley del feminicidio en Chile. Esperemos que los participantes puedan ser de manera rápida y luego comenzar una discusión sobre lo periodístico y la independencia judicial. La nota en estos momentos. Algunos datos del caso. El caso se produjo hace algunos años en Chile, ¿no es cierto? Y los participantes en este momento que comiencen a opinar sobre este caso. El caso es bastante polémico porque es la primera vez en la historia que se absuelve una mujer por asesinar a su esposo basado en una ley. Escuchamos tu participación. ¿Quieres hacer algún comentario sobre la nota? Sí, está. Daniel nos escucha con claridad. Participar, por favor. Hola. Hola, por favor.
Sí, bueno, buenas tardes primero a todos. Juan Carlos. Hola. Escucho. ¿Estás fuera? Corta, adelante. Voy a comentar sobre la nota que acabo de leer la primera, la segunda, como dices, ha sido eliminada. Sobre este caso de Karina Sepúlveda, yo había también conocido algunos de estos datos antes y que esta nota tiene un aspecto positivo que es en el sentido de que está mostrando el apoyo a esta mujer, porque otras notas que leí sobre el mismo caso indican algo contrario a lo que he leído acá. Por ejemplo, se habla de que ella es principal una cine, o sea, no toman en cuenta otras notas que leí, pues estoy haciendo el contraste, todo lo que ya ha pasado antes, sino que únicamente se basan en el hecho de que ha matado, lo hizo de esta manera y punto. Y en cambio, esas notas se pueden ver los antecedentes y cuando se tratan de estos casos de violencia psicológica sexual que vienen con antecedentes, es necesario hacer el contexto. Y yo no lo he encontrado. Muchas gracias. Vamos a articular, ¿no es cierto? Tenemos una nota de Karina Sepúlveda luego de disparar en la cabeza a su marido. En este momento, por favor, pido la palabra y la paso inmediatamente sobre esta nota. Reitero el caso, se trata del caso de Karina Sepúlveda, que fue muerta luego de disparar en la cabeza a su marido tras 18 años de violencia. ¿Alguien? Sí, tenemos Inés, por favor. Yo veo dos diferencias en la primera ejemplo, me pidió una contextualización acerca de la situación de violencia que ha vivido la señora durante 18 años. El tiempo también se ha dado el tema de la violencia física y sexual, psicológica, lo contextual más de lo que es las normativas internacionales, lo que está ahí pasando de esta señora mucho más con mayor jurídico y un poco para contextualizar la diferencia de la segunda nota donde solamente nos muestra posiciones tanto de las mujeres, del movimiento que hace la defensa de esta señora, solamente se toca desde ese punto para mi parecer, desde el punto de la sensibilidad y no argumenta sobre todo cuál ha sido base para que esta señora pueda haber logrado finalmente su libertad. Audito la anterior sesión. ¿Qué opinión tienes tú, por ejemplo, con respecto al tratamiento de género que se hace en la noticia? En el primero yo creo que un poco periodista que hace la nota acerca de cuál o generalmente las mujeres caen cuando están en esta situación y para eso es difícil salir porque finalmente vivir tantos años en medio de se hace que pierdan cierto tipo de capacidades hasta de pedir auxilio. Creo que un poco tratando de mirar desde este punto de la víctima para poder saber por qué se ha callado tantos años y nada ha tenido que recurrir con ella a la única manera de poder librar de ese silencio que además dice que no solamente acabar con ella sino también con su familia. Eso me parece inclusive acusador, ¿no? Es libertad tras asesinar a su pareja. Ahí sí me parece que hay un sesgo de género porque pese a que la justicia tal vez esté dando otra interpretación del hecho, ya el juicio lo que o la periodista la está condenando por yo creo que ahí desde el punto de vista una lectura de género, de la situación de género
Argumenta en las entrevistas posteriores al hecho que ella tuvo miedo porque su la amenazaba constantemente con ejercer violencia contra los hijos y contra sus familiares, ¿no? La denuncié por temor, ¿no? Y en este sentido me gustaría ver la opinión de los participantes con respecto al tema. Ya no me gustaría escuchar tu opinión, por favor. Se escucha terriblemente entrecortado. La gente intenta participar. Voy a agregar los datos sobre. Se repitió 2 veces y la fiscalía argumentó argumenta que ella tenía una amante. Me gusta la opinión de otros participantes, por favor, con respecto a este caso y el tratamiento periodístico, o sea, en función de la nota de género y todo lo demás. ¿Hay alguien? Aquí vemos en esta nota que es de una página que se llama Bebelu, ¿no? ¿No es cierto? A la necesidad es culpante, ¿no? Y esta lógica es procesada, ¿no es cierto? ¿Qué comparación podemos hacer, por ejemplo, con respecto a esta nota, que trata en la nacional y en el tratamiento que damos a veces los periodistas a los casos de violencia? ¿Alguien? ¿Estamos escuchando? Quisiera comentarles a los compañeros y a las compañeras respecto a los temas de violencia. Bueno, yo en todos los periódicos, porque en algún momento he realizado el monitoreo de red de trabajadoras de la información y la comunicación, donde hacíamos el conteo de todas las notas referidas a feminicidio, a violencia en sus diferentes tipos, como sexual, física, psicológica y demás, y encontramos que en ninguno de estos casos hacen un seguimiento que no sea más de 4 a 5 notas, por lo menos el año 2011, 2012 y 2013 que yo trabajé allá. Otro de los problemas era que se hacía énfasis en aspectos que nada que ver con el sí, por ejemplo, cómo estaba vestida la mujer, a qué hora estaba caminando, pues como si tenía o no tenía amante, que también en el caso lo acabo de leer, incluso algunos de la defensa de este señor estaba abusando de si tenía amante, no tenía amante. Eso es un tema que no debería. Hola. Sí. No sé si te escuchamos. El monitoreo durante 3 años sobre los casos de violencia y feminicidio en la ciudad de La Paz, en los periódicos, en sus versiones digitales, ¿no? Y encontrábamos en nuestros análisis de la red ADA que los que hay sobre violencia tienen un seguimiento de 3 a 4, porque después, si el caso no es relevante de una famosa, de un famoso, o si no, por ejemplo, el caso de Nelly Guaycho, que se ha seguido mucho, si hay una característica relevante, se hace seguimiento del caso, pero otros no. O sea, las personas, las mujeres que mueren, se les nombra una vez, 2 veces y ahí termina. No hay ningún seguimiento en cómo se resuelve el caso. Es una de las grandes problemáticas. Otra problemática que encontrábamos, el hecho de detalles relevantes, por ejemplo, el hecho de cómo estuviera vestida y demás, y encuentro también aquí en la nota de Karina
que están averiguando si tenía o no tenía una madre, y eso no tiene nada que ver con la situación de violencia que ella ha tenido durante tantos años. En todos los periodistas hablamos a veces de lo que es un enfoque, es el enfoque que tiene esta nota. Aquí Daniel habla mediante el chat y nos dice: quiero destacar el color de la nota al dar los detalles. Las 64 cicatrices en las piernas, muslos, brazos, espalda, rostro, el número de heridas en la mente y el alma de Karina. Al escribir notas es necesario también cómo se debería manejar el enfoque en este caso de notas, en este tipo de género. Todo depende del ángulo que mira un periodista para poder explicar o pensar el tema. Aquí destaca el color, pero ¿cómo deberíamos visualizar desde una perspectiva de género este tipo de notas? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué deberíamos hacer como periodistas? ¿No es cierto? Paola decía, se fijan en detalles a veces niños sobre hechos de violencia, a la hora en que estaba la mujer, la forma en que estaba vestida, si era o no provocativa. A veces colocan unos periódicos que realmente no tienen ninguna relación. Una pregunta sobre el enfoque: ¿usted considera que en esta hay una victimización de la persona o es revictimizada Sepúlveda? Espero en este momento. Por favor, escuchamos. La victimización no es tan agresiva como generalmente lo hacen en la prensa nacional. Cuando el proceso de victimización, y deberíamos tomar esta conciencia de esto, de la forma en que mira el periodista el hecho de violencia. Una analogía con respecto al tema en relación a los, por ejemplo, los desastres naturales, ¿no es cierto? Las son victimizadas después del desastre natural, y generalmente lo que se pretende en algunos casos es pena y lástima. Sin embargo, no se presenta a esa persona como si tuviera voluntad y como si fuera capaz de reconstruir una situación. Por eso quisiera escuchar sus comentarios con respecto a la victimización que se produce en el país con relación a la violencia de género. De género. Fuerte. Más fuerte, no se le escucha. Tener un periodista para no revictimizar a la víctima. Claro, que debería ser. Y en realidad lo que vemos en las notas son una construcción de un hecho, y es una construcción desde la visión que cada periodista tiene. Entonces, en esa medida, si nosotros o nosotras como periodistas tendemos a tener una mirada que no sea lastimera o lastimera de los demás, podremos construir de mejor manera el mundo. El resto, quería escuchar la opinión de Miriam. Vamos a hablar un poquito. Nos gustaría, Andy también quiere hablar.
Sí, yo que, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, sí. Perfecto. Visibilizar un poquito el entorno general y a veces cuando se hacen las publicaciones de estas notas, creo que generalmente a veces se tiende a caer en el aspecto morboso, entrando que son demasiado superfluos, ¿no? Y no están en la redondez de una nota que en realidad debe ser la problemática global del mismo. En este caso de la violencia, en el caso que hemos visto, pues de esa persona de Chile, pues me llama mucho la atención el hecho de que a veces cuando entramos en casos de violencia, cuando una mujer es tratada, se reincide mucho en que direccionemos una nota y se tienda más a juzgar, ¿no? En este caso se la culpa a veces por no denunciar, se muestran claras muestras de empoderamiento, incluso de lo masculino hacia lo femenino, detalles de la que caminaba por se buscar trasfondo cuando en general en la sociedad acá hay en un tema de violencia y violencia es violencia. Pregunta para todos los participantes. ¿Qué actitud de la violencia? A veces los periodistas caemos en el juicio, ¿no es cierto?, de la actitud de la víctima como para justificar. ¿Qué merece? ¿Dónde deberíamos centrarnos como periodistas? ¿Dónde? Por Hola. favor. ¿Yo? Aspectos esenciales de lo que debe y lo que no debe tal vez hacer dentro de una redacción periodística o la información oral, visual o por escrito. Es verdad que en esta estructura los periodistas, de alguna manera los y las periodistas a veces hacemos incidencia, ¿no? Frecuentemente con lo que son hechos de violencia, accidentes de tránsito, desastres naturales, de llegar a revictimizar, ya sean a mujeres, niños y ancianos, generalmente a estos componentes, mujeres, niños, ancianos, sean varones y mujeres, por ser los grupos más vulnerables. Y pese a que los estamos viendo cómo están en la situación en la que están por el momento en el que están pasando, nosotros volvemos nuevamente con la imagen a decirle cómo se encuentra, cómo está usted, qué le ha pasado, cómo se siente, cuando es obvio, ¿no?, las imágenes, la implicancia, y nosotros volvemos a hacerles repetir como unas 2, 3, 4, hasta 5 veces a las víctimas de qué está pasando. Hasta nombres y apellidos y todo aquello, sin pensar que detrás de esas personas hay familias, hay hijos, hay un conjunto social y nosotros mismos nos estamos dañando al mismo tiempo porque obviamente solamente estamos dando a conocer el lado de las víctimas, pero no hacemos un estudio concreto de las razones por las cuales esos acontecimientos se han generado. Hay muy poco estudio, ni siquiera criminal en términos de hechos delictivos como asesinatos y homicidios. No hacemos una investigación del peritaje, ¿no?, que sí se puede tener acceso, que sí se puede verificar incluso los procedimientos de peritaje que realizan las investigaciones, más que sea Juan Pérez, Perico de los Palotes, el victimador, o la víctima Juan, Pedro, María, no vemos, es lo más importante, cómo surge, cuáles son los orígenes de esa víctima, cuál es el proceso y la conclusión, y obviamente cuáles son los procedimientos de investigación. Ese aspecto es donde yo veo una falencia constante y esa es la falencia que todos y todas tenemos, incluso yo mismo lo reconozco por aspectos ya sea de tiempo, de costos y lo que fuera, es un argumento o una excusa burda, pero lastimosamente que daña mucho el trabajo profesional que deberíamos hacer. Muchas gracias. ¿Cómo debemos evitar la revictimización? Una fórmula para evitar esta revictimización,
repetir una entrevista con la víctima. A veces los periodistas partimos de la exclusiva sin considerar, ¿no?, el daño que se puede hacer en este tipo de casos. El conocimiento exacto de los hechos, deberíamos darnos el trabajo de consultar los documentos de la policía, ¿no es cierto? Hay una declaración por lo menos preliminar a las instancias policiales que más o menos sirve o podría ser de base para redactar una nota, ¿cierto? Y los detalles de la verdad, en algunos casos, deberían ser casi ocultos, digamos. Detalles pueden, en el caso de violencia, contribuir, ¿no es cierto?, a aclarar el caso, por lo menos para los lectores. Lo que se debería colocar, que es diferente, son el contexto de violencia en el que ha estado probablemente inmersa una víctima. ¿Hay algún otro comentario sobre esto? Deben comprender que cada caso es tan diferente. Repito, cada caso puede ser diferente, pero una de las tácticas que tal vez deberíamos aplicar los periodistas es no entrevistar a la víctima, porque en el momento en que se vuelve a entrevistar a la víctima, esta tiende a rememorar y a recordar los detalles de la agresión, con eso no esclareciendo la verdad. Podríamos hablar con familiares, con otras personas, con la policía. Aquí viene otra pregunta: ¿qué es lo que hace la policía en este tipo de casos? ¿Comporta? ¿Y cómo trata también a las víctimas desde la experiencia de los periodistas? Dice, la cuestión es escoger qué detalles. No es lo mismo indagar sobre la ropa que sobre los antecedentes de violencia. Evidente, estamos absolutamente de acuerdo. Saber cómo está vestida una víctima no sería de esclarecimiento y al contexto de los hechos, pero está sometida por parte de su pareja, sí, probablemente no dé a comprender este tipo de situaciones. Son dos absolutamente diferentes. No, los periodistas, los generados, por un lenguaje policial, no copiamos el lenguaje que da o el informe que dan los policías sobre, no decir, estaba vestida de tal forma, tenía tal color, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos balancear de alguna manera los datos más útiles, colocar a las víctimas de violencia del contexto en el cual se hace uno para evitar los futuros tipos y dos para prevenir en el sentido esas acciones. Espero algún considero que debemos evitar preguntar cómo se siente con lo que sucedió a la caso de violación. Se cuida de no dar imágenes de la niña, pero la familia es entrevistado sin el cuidado. Esto es rápida. No se debe permitir, según el niña, adolescente, el conocimiento de manera directa de un que ha sido objeto de violación o de agresión. No, la familia, lo que estamos haciendo en realidad es conocer o permitir identificación de esa, ¿cómo se con los es o menos la pregunta y estrategia, perdón, los periodistas deportivos preguntan al equipo perdedor cómo se siente con haber ganado o perdido. Entonces, si ha perdido no se va a sentir feliz, si ha ganado no se va a sentir triste. Evidentemente, las víctimas de violación no
no se va a sentir feliz con lo que ha sucedido, porque en ese momento que se conoce, esta persona probablemente cerró la barrera del miedo que le ha dado durante varios años. No sé sobre este punto y qué aclaración más. Un comentario. Sí. Sí. Carmiña, un comentario. Bueno, simplemente también en un aspecto esencial que vemos los periodistas, y no somos los únicos revictimizadores, sino al mismo tiempo los fiscales y los jueces, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, a eso le aumentamos nosotros más. No sé si primero, ante o después de las declaraciones en la FELC, nosotros o antes, y luego fiscales que le vuelven a hacer repetir a la víctima, y luego los jueces y la audiencia, y volvemos nosotros otra vez para saber la conclusión y todo aquello, ¿no? O sea, es todo, si se quiere, una estructura de instituciones y personas que ejercemos lamentablemente esa falta de respeto a los derechos humanos de quienes momentáneamente son víctimas o victimadores también, porque ya los indicamos a una persona de ser, qué sé yo, delincuente, agresor, violador, etcétera, a pesar de que puedan tener en lo que es sus títulos supuesto violador o supuesto, no sé, involucrado en robo agravado, nosotros ya mostramos la imagen, ya mostramos el rostro, ya mostramos ciertas características personales de estas personas, que desde ya no estamos para reconstruir otra vez su imagen de ellos en sociedad. Ese aspecto esencial, y otro aspecto importante que deberíamos también estar, reitero, muy celosos de las investigaciones de fiscales, porque en los libros de actuados, en los procedimientos, es donde se altera todo procedimiento legal, es donde se abusa de la autoridad y donde realmente la víctima queda totalmente en indefensión. Y eso no se refleja en los artículos de información. Muchas gracias. Por lo menos explicar de manera adecuada que evidentemente los fiscales y a veces los tribunales también la revictimización. En las ciudades se están tomando medidas para disminuir aquello. Dicen otro recurso solo a la policía, muchas veces solo en el informe policial. También el perfil del hombre, su trayectoria y logros como para minorar toda la vida que haya ejercido. Es un informe forense, eso no quiere decir que sea transcrito y copiado por los periodistas, ni leído en radio, en televisión, podría ser considerado válido. Además puede ser contrastado, ¿no es cierto?, por periodistas. Por ejemplo, se puede con un familiar que da datos complementarios, pero no solamente mencionar o simplemente mencionar que es un familiar de la víctima. En segundo, se muestra todo el papel del hombre como para minorar, ¿no es cierto? También, por ejemplo, hay una que hace la policía cuando una acto de violencia y le dice a la mujer, ¿qué has hecho tú para que tu marido te trate así? Entonces, ya es reflejado por los periodistas y es de una manera evade, ¿no es cierto?, o ahora la responsabilidad de la violencia. No sé si tienen algún comentario sobre este punto. Hola. Bueno, yo quisiera acotar un poco a lo que decía Carmiña sobre la situación de que la víctima tenga que una y otra vez contar lo que le ha sucedido. Por ejemplo, en las violaciones, y esto lo ha sacado la Defensoría del Pueblo, uno tiene que dar la declaración de lo que ha pasado, detalle a detalle, hasta 14 veces, si es que sigue todo el proceso hasta que llegue una sentencia. Entonces, imagínense ustedes que sucede a una persona un hecho tan lamentable y que además tienes que contarlo 14 veces, y tienes que contarlo esas 14 veces de delante de muchas otras personas, tienes que has tenido el valor de decirlo. Pero eso no es suficiente, o sea, tuviste el valor de decirlo, pero tienes que repetirlo una y otra vez, y eso definitivamente es una forma de violencia, y peor con los medios de comunicación, y en este caso yo voy a decir tal cual los nombres los lugares donde lo he visto. Por ejemplo, en Bolivisión, que no ha faltado la periodista,
bueno, por la periodista, que toma el micrófono y le pregunta a la jovencita qué ha pasado. O sea, es evidente, ¿no? Le han dado en sentido de decirle qué ha pasado, estará esperando que se le cuente de nuevo todo lo sucedido, y eso a mí realmente me parece una falta de respeto y molesta mucho, porque el trabajo que nosotros pretendemos hacer en el sentido del enfoque de género y de la protección de las mujeres, de ninguna manera debería valerse de recursos de espectaculación, de recursos de sensibilización exagerada, de recursos de rating ni nada de aquello. Si quiere tener el prestigio, la fama por hacer este tipo de trabajos, que sea, pero por hacerlo bien y por hacerlo de una forma correcta, con derecho, con un respeto a los derechos humanos. Este tipo de prácticas es una expresión de los derechos humanos de la mujer que redunda obviamente en una revictimización de las mujeres a la que se hace tanta mención. Ahora bien, el tema este es aquel que hablábamos en la primera sesión. Las instituciones se están reproduciendo esta ejemplo que siempre es efectividad, que siempre deja a las mujeres en rangos superiores, y se tiene que encontrar 1, 2, 3, 100 veces la versión para ver si las mujeres no estamos mintiendo, ¿no? Se trata es ya de poner a la víctima culpable de lo que le ha sucedido. Eso va también a esta referencia sobre la ropa que llevaba, sobre la hora que caminaba, sobre quién iba y a dónde iba. Y eso repercute en la policía como institución, en la los jueces, y obviamente también se reproduce a nivel del periodismo. Pero yo decía, más que fórmulas de cómo hacer o cómo hacer las cosas, es desde los periodistas y las periodistas que están contando. Eso tiene que ver también con nuestra propia mirada de lo que sería correcto en el tema. Una opinión complementaria de lo que acaba de decir Claudia, ¿no? Vamos a comentar esta perspectiva de género, la acción, por ejemplo, de la policía con, y si los periodistas tienen acceso a veces a esa acción de manera adecuada. ¿Aló? En lo que es el acceso a la información, nosotros vemos, por ejemplo, que hay un control tal vez muy celoso de la instancia policial, y no un control celoso para que digamos los detalles solamente o el tema que ellos estén precautelando los detalles y nosotros quisiéramos vulnerarlo, sino nosotros responsabilidad de ellos es investigar y obtener un resultado. Frecuentemente se están ocultando en cuanto a lo que son casos de homicidio, asesinatos, robos agravados, para evitar mencionar de que la incidencia de criminalidad ha aumentado en ciertas ciudades y en ciertas ciudades no. Entonces, como las estadísticas son un instrumento para la mentira, se oculta esta información, pero nosotros cuando tenemos acceso a la misma, tenemos solo a partes, ¿no? A pequeños segmentos de la información cuando el director de la instancia policial así lo vea por conveniente de informar. Y cuando nosotros tenemos acceso por otra vía que no necesariamente es el director de la FELC, obtenemos la información y obtenemos esos detalles. Y ahí está la ética periodística de la formación de cada profesional, de mencionar o no mencionar ciertos aspectos que a nosotros no nos sirve en términos de investigación, o sea, en términos de redacción periodística, como la descripción de la ropa que estaban mencionando, pero tal vez sí nos servirá dar a conocer que esa persona ha sido víctima cuando se utiliza de pronto un cordel, ¿no? Y fue asfixiada, pero no necesariamente la misma de las gradas y solo se desmayó y tuvo un TEC, ¿no? Para evitar justamente de que mañana no nos mientan con la información, se dan algunos detalles, pero reitero, el recelo de la información de la instancia policial no necesariamente es para proteger los derechos humanos, sino para cuidar sobre todo las estadísticas y el manejo político del incremento de la criminalidad en ciertas ciudades. Gracias.
95% de los detenidos estaba acusado de violación. Que nos demuestra cómo este delito aumentado en los últimos tiempos, cómo hay muchos medios preventivos sin sentencia con relación a este tipo de crímenes. Aquí mencionaban cuáles serían útiles para construir la nota. No se habla con una máquina mágica, pero podemos hablar de las leyes que sirvan para la construcción de la nota. Todos ustedes, no sé cuál tenían, no se debe mencionar, por ejemplo, la primera nota de un caso de violencia. Vamos a esperar. Hola. Cortado. ¿Aló? Hablar. Sí, sí. Sí. Bueno, simplemente en cuanto a la estructura de la información, mucho depende, ¿no? Cuál sea la nota informativa que realmente esté realizando el periodista. Por ejemplo, en el área escrita, si va a realizar la utilización la clásica de la pirámide invertida, responder a 7 preguntas de oro, son esas estructuras básicas que generalmente se utilizan en una nota informativa. Pero si va a hacer periodismo descriptivo, ojo, ahí es la diferencia, digamos, donde necesariamente algunos factores llegan este género, este estilo, y se va realizando una descripción siempre y cuando la persona esté en el momento, ¿no?, donde ocurrió el hecho. Entonces, a veces se confunde, por ejemplo, el tema de la fuente, el quién con la víctima, y no es así, sino debería ser la fuente, la instancia policial, fiscal, una fuente oficial, y no necesariamente la víctima. Esa es, en todo caso, la diferenciación que nosotros realizamos en cuanto al periódico escrito. Gracias. Etcétera, ocultan la información, detalles, etcétera, etcétera. Pero en caso, finalmente los asesinatos, ¿cuál es la actividad de tener esa presión informativa? ¿Cuál es el aporte que hacemos a la sociedad? Y esa información está en el lado humano. En realidad, vamos a ir a cada una de las preguntas. El lado, evidentemente, el lado del periodista, que se cuenta en la historia, evidentes u oyentes. Ese es un lado humano, pero más humano, un lado de violencia, tenga comunidad para poder contar con Dios como periodista. Es la utilidad de este tipo de información. Esto durante mucho tiempo, la comunicación social, ¿no?, que sobre asesinatos, etcétera, etcétera, tienen a un lado oscuro de la sociedad. Oscuro que de alguna forma puede ser visibilizado por todas, no voy a decir prevenir delitos, pero sí servir en algún momento para agenda políticas a la violencia. Si hay asesinatos, por ejemplo, después se pueden apagar las noticias del conjunto de
cantidad de años. Un caso, más o menos 15 años, hasta la actualidad, pero de esta manera llevó a los diferentes gobiernos de turno a una reducción, pero también a un crecimiento de las penas contra las personas que cometían este tipo de delitos. Reportaron, informar sobre feminicidios, que es un feminicidio por eso en algún video, por ejemplo, los periodistas se colocaron más o menos la camiseta y al informar decían ha ocurrido un feminicidio, hay un error y llevó al endurecimiento y la tipificación del delito. Y está cargada de lo que es la capacidad de crear agendas y de también como sociedad hablar sobre la vida que ocurre no solamente en las calles, sino en nuestros hogares. Entonces, para los medios pueden ser útiles informando sobre este tipo de casos. Que se hace juzgado sobre estos hechos tan terribles, ¿no es cierto? Con grandes sentidos esperables, ¿no? Tiene una adicional. En realidad no considero que formar un papel es un poco duro. En los periodistas damos versiones sobre, no sé, paso habitualmente es una fuente, lo que estamos buscando de la expresión que tiene esa fuente sobre la policía, en otro caso puede ser un ministro, pero dando una declaración, una expresión de los de positividad, sino tiene una posición clara con respecto a este tipo de delitos. Lo que nuestra posición es por el condenar violencia, el condenar podemos generar apoyando las autoridades para generar una política pública, una agenda que permita un castigo duro para este tipo de delitos por poner no participar. Para quienes no lo sepan, la construcción de la imagen social del feminicidio, así como su posterior incorporación en la Ley 348, se debe en primera instancia acá en Bolivia, por movimiento que se empezó a hacer en medios aún institucionalistas del asesinato de mujeres. Esto viene más o menos desde el año de Bolivia, y es así que se empieza a visitar un nivel que no existía antes. Solamente hablan de mujeres muertas, de mujeres asesinadas, a través del seguimiento que se hace en esta serie, una pura crisis en este momento, y empieza a dar un nombre, el nombre más correcto, y a partir de eso también se empieza a dar esta conciencia en la de que este tipo de crímenes son crímenes de odio hacia las mujeres, y así solamente se van subiendo escalones hasta que se construye la imagen jurídica de lo que viene a ser el feminicidio y posteriormente se incorpora en la legislación nacional. Pues, realmente depende mucho de lo que se dice y cómo se dice para construir esta agenda de la que ya venía antes. Dice las importantes. El defensor del pueblo informó hoy que la ley sobre vulneración
de los derechos de 563 se sumaban en 2012 a 532 en 2013. Representa un aumento del 23%. Como alcaldes de Estado del gobierno, sin embargo, no existe ninguna denuncia contra un medio de comunicación. Ya que respetamos plenamente los derechos de los niños en cuanto a la gestión los medios no dicen respetar los derechos no existen parámetros claros entre los derechos de cómo se debe llevar adelante justamente este tema de derechos. Estas notas, cómo se las debe hacer, cuáles son los cuidados que se deben tener, y ellos se reflejan muchas veces en la información que haga excesiva para la población, culpando o victimizando a la persona. No es no es que los medios respeten los derechos, mucho menos de niños y adolescentes, sino en cuanto a que la población le debe enfrentar, no creo que el tema es el desconocimiento de la población de sus derechos. Y el tema de los derechos, cómo los derechos y ese derecho que se pierde, es lo que estamos viendo cotidianamente en nuestro accionario. Bien, no solo el incremento de denuncias, tal vez además cuando siente la presión de sus derechos. Cada 10 o cada 10 niños en un país son objeto de violencia física, psicológica o de otro tipo. Sí, en el hogar. Con relación a los medios de comunicación, sean unos santos, unos ángeles, y no respetar el derecho de los niños y adolescentes. ¿Cierto? A veces existe prejuicio en el momento de informar sobre determinadas temáticas. Entonces, debe estar por toda la de acuerdo, nuevamente no se identifica ni de manera directa ni de bien. Debe partir, no así se debería partir un enfoque un poco más en cuanto a ¿cierto? El periodismo informa sobre estas posiciones, ¿no es cierto? Lamentablemente, en las acciones de los hechos corresponden a las versiones que dan la gente, ¿no? Es una lógica muy simple. En los casos, los periodistas no somos testigos de los hechos. Y ¿cierto? De lo que nos dicen una fuente, sea digna o no. El periodista llega después de que ocurrió el hecho y de la policía de tránsito, después sobre la causa del accidente, de lo que trajeron y sobre si está escribiendo o no. Le puede más humano o no, pero el periodismo siempre es un hecho humano que refleja la historia de las personas. Hay que hacer una diferencia. Los en ningún país no trabaja la nota, sino la historia, con el tema del seguimiento, pero para la historia tiene que ser contada desde un punto de vista humano que tiene que tener relación con lo que pasa en ese momento. Deben discutir este punto, ¿no? ¿No? Que de unos lados,
opinión sobre el tema. ¿Qué es de por fidedigno? ¿Quién sería la fuente fidedigna en un caso violento? ¿Quién es la fuente fidedigna? Y aquí buscar, porque tendemos a contentos con tener, porque en el contraparte, que es una técnica usual del turismo nacional, no es nada. Entonces, en esa lógica, la parte lógica es ver una comida de versión más clara de lo que entonces entonces digamos esto, ¿no? Esto deberían ser las fuentes. ¿Qué podemos hacer para ir más allá de la parte de la contraparte? Por favor. Daniel, muy claro, te diría por favor que no conozco. Daniel, por favor, un poco más fuerte. Daniel, ya Daniel. Volviendo, Daniel, sobre este tema. Daniel, que parte de la contraparte. Miriam, sobre el tema, sobre el punto. Hola. Miriam, ahora, Aparte, yo creo que es muy importante al momento de sacar cualquier investigación, una nota periodista, etcétera, porque muchas veces nos basamos simplemente en esas opciones. O sea, la contraparte, tal vez hay que tener una visión más amplia también, ¿no? Porque tener subjetivismo, ¿no? que cuando caso nuestra fuente nos está comentando algo que ha sucedido, algo que ha pasado, si simplemente pensamos que todo lo hecho es verdad, y ahí cometemos un grave error, ¿no? Por eso es muy importante esa técnica de parte contra parte. Tenemos más allá, tenemos que ir a preguntar a otras fuentes, sea, y bueno, eso quizás es el aporte, ¿no? alguien más, por parte se utiliza en el periodismo nacional con respecto a la violencia, por ejemplo. Muy bien, después hemos establecido esta especie de procedimiento estándar. Por una parte, en un caso de violencia, a veces o los familiares de la víctima. Entonces se coloca al agresor, no a la persona que ha causado la violencia. Y las fuentes, y aquí me pregunta, podrían darnos a tener una visión más clara de quiénes, aparte
dos personas podíamos quitar. No sé si retirar algo. Un aspecto, sí, importante que por lo menos en prensa escrita hay un elemento esencial que nos permiten, no solamente porque es el formato del periódico o por el periodista vea por conveniente, sino que hay un código de ética, ¿no? Y un código de ética te señala específicamente que debas utilizar la parte y la contraparte de una denuncia, de un hecho, etcétera. Pero también al mismo tiempo se señala en prensa escrita que se deben utilizar más de 2 fuentes, en lo posible 3 o 4. ¿Por qué? Porque son verdad de una persona referido a un mismo hecho. Entonces ahí puede entrar incluso la documentación, no solamente la declaración, y si incluso podemos obviar a la víctima, pues están las otras instancias, está la familia o el entorno, los vecinos, está incluso el documento, ¿no?, de la instancia policial, está el informe policial, está que hay que hacer posteriormente la fiscalía, etcétera. Hay varias fuentes y lastimosamente no las usamos. Lo que realizamos por tiempo, por lo que fue, es más la declaración de una persona y nos conformamos con la víctima en primera instancia. En cuanto al otro, el que estaban preguntando, la fuente fidedigna, como tal, bueno, no existe, ¿no? Porque ¿qué significa eso, fidedigna? Significa digno de fe o de confianza. Pero uno está bien seguro de que es digno de fe y de confianza solo el informe policial o solo el informe de médico forense o del fiscal o solo de una parte de la no sé, del hecho donde se ha ocurrido. Creo que no todos, y no somos la instancia, no somos nosotros los jueces, no somos los que vamos a definir sentencias ni nada por el estilo, por lo tanto, ¿quién es digno de fe? ¿No? Ahí es por eso que se debe utilizar más de 4 fuentes para tener una versión más amplia, ¿no? Diferentes visiones y diferentes verdades de un mismo hecho. Gracias. Consulta en mismo tiempo, diríamos todo, como digo bien, habló, pero no sale baja. Encontrar una nota con parte y contraparte, muchas veces no se consigue, pero desde el intento sobre el conflicto en el que se ofrece mayor información que una radio, una televisión. Todo dato es importante por pequeño que sea. La pregunta es parte, vamos ya. No se consulta por